hemos visto la enfermedad alveolar, o sea, todo lo que sucede dentro del saco alveolar, ¿no? Ahora, para esto tenemos que entender que vamos a conocer cuáles son los signos radiológicos para detectar el patrón intersticial, ¿ya? Y lo otro, cuáles son las enfermedades más frecuentes y sus características. Importante partir de este concepto, ¿ya? Lo que hace el parénquima pulmonar es realizar el intercambio gaseoso. ¿Y esto dónde se da? En las paredes del alveolo. Entonces recuerden que, imagínense que este es un alveolo, estas son las paredes, ¿no?, del alveolo, y acá están los vasos. Y este intercambio de acá se realiza y a través, ¿no?, de este intercambio nosotros podemos obtener el oxígeno que nosotros requerimos o necesitamos. Pero hasta ahí nosotros hemos estudiado todas las patologías que se dan en este nivel, en este saco aéreo, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa en todo este nivel? Entre el espacio aéreo y el lecho vascular, el espacio sanguíneo, nosotros también tenemos otras estructuras y eso se le llama intersticio. Y el intersticio también es conocido como el esqueleto del pulmón. Ya, el esqueleto. Entonces vamos a ver todas las enfermedades que no tengan nada que ver dentro del espacio alveolar, ¿ya? Entonces, para esto nosotros tenemos que saber qué representa el intersticio. Entonces, si no es el saco, va a representar las paredes del saco, va a representar el tejido conectivo que está alrededor, va a representar las mismas estructuras vasculares que van a ver, ¿ya? Y al mismo tiempo nosotros vamos a vamos a ubicarnos acá y vamos a ver que existe un intersticio, o sea, un espacio peribroncovascular, o sea, alrededor de los bronquios, también peribroncovascular. Existe un intersticio subpleural, miren. Existe un intersticio intralobular, ¿no? Interlobular también, ¿no? Entonces, todo lo que es fuera de los sacos alveolares es intersticio. Vamos a esta imagen que es mucho más fácil de entender. Doctora, disculpe, lo que pasa es que la pizarra está brillando porque no se ha bajado. Ah, sí, ¿eso con qué lo bajamos? Está ahí en la pared. Yo lo... Bájalo, por favor. Para que puedas filmar, ¿no? Es que también el frío... ¿Y esos videos dónde terminan? Piratea. Eso. En el mercado. En el mercado. El mercado. ¿No pongan en TikTok, ah? No pongan en TikTok. En la cachilla. En la cachilla. En Blu-ray. A ver, mejor nos ubicamos acá para comprender más fácil. Ya, nosotros tenemos que entender que existe dentro del parénquima pulmonar el lobulillo pulmonar secundario. ¿Qué es el lobulillo pulmonar secundario? Se dice que es la unidad anatómica funcional del parénquima pulmonar. Mide entre 1 a 2 centímetros, o sea, nosotros lo debemos ver, por ejemplo, si somos muy atentos dentro de nuestras imágenes de tomografía, porque 1 o 2 centímetros sí lo vemos. ¿De qué está compuesto? Miren, un lobulillo pulmonar secundario está compuesto, en el medio son todos estas imágenes cuadrangulares, ¿ya? Uno detrás del otro, que en el medio va a tener la arteriola y el bronquiolo terminal. Alrededor va a tener prácticamente todos los sacos alveolares y el conjunto de sacos alveolares van a ser un asilo. ¿Ya? Y además estos de acá van a estar limitados por un intersticio axial. Este es el intersticio axial, el esqueleto axial. Entonces, a ver, nos vamos a ubicar. En el centro, bronquio y arteria. Alrededor, como una ovita, miren, como unas hojitas, los sacos alveolares y los asilos. Entre saco y saco hay un espacio. Este espacio se llama intersticio intralobular. ¿Ya? Recuerden, viene el primer término, intersticio intralobular, típico del patrón intersticial reticular.
¿Ya? ¿Y qué hay acá en este espacio? Hay tejido conectivo. Hay tejido conectivo. Lo único que hay acá entre asino y asino hay tejido conectivo. Ahora, si nos vamos alrededor de ellos, nosotros vamos a tener prácticamente las estructuras vasculares. En este caso tenemos las venas, todas las venas pasan alrededor, y los linfáticos también. Entonces, acá, ¿no? Entonces, a eso se le va a llamar intersticio interlobulillar. Entre lobulillo y lobulillo, intersticio interlobulillar. Adentro, intralobulillar. ¿Ya? Importante, porque esto es típico del patrón reticular. ¿Qué hay acá? Venas, por ejemplo, el edema pulmonar, que es la extravasación del líquido que hay hacia el cerebro. Por ejemplo, las enfermedades linfangíticas. ¿Qué es esto de acá? Esto de acá son linfáticos. Todas las enfermedades linfangíticas, las carcinomatosis linfangíticas tendrán patrón reticular. ¿Ya? ¿Correcto? Y entonces nosotros acá en el centro periférico a esto, donde no hay, recuerden, donde no hay sacos alveolares, o sea, ¿no? Este es el intersticio centrolobulillar, en el centro. ¿Y qué tiene el intersticio centrolobulillar? Tiene el bronquio terminal, tiene la arteria centrolobulillar, pero también tiene linfáticos. ¿Ven estas líneas verdecitas que están acá? Son los linfáticos. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos ubicamos bien acá, vamos a poder responder y entender lo que es realmente el patrón intersticial. Lo que hemos hablado, solamente que en grande, es esto de acá. Miren, lobulillo pulmonar secundario, acá tenemos otro, miren, acá todo lo que está de amarillito es el intersticio, ¿no? Disculpen, los linfáticos, miren, también hay linfáticos en el medio, les dije, ¿no? Miren, esto de acá es el bronquio, esto de acá es la arteriola, ¿no? Y las venas en la periferia. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque las enfermedades que se den tanto en los vasos venosos, en los linfáticos, en el mismo bronquio, en la arteria pulmonar, es lo que nos va a dar el patrón intersticial. Recordar que todo esto está sostenido por un tejido conectivo. ¿Ya? Recordar. Listo. Por lo tanto, ¿qué es una lesión intersticial? Son todos los signos que digan que hay afectación de ese espacio que nosotros hemos visto. Ahora, igual que en el alvéolo, este espacio puede ser afectado por líquido, como en el edema. ¿Y dónde? En los vasos, ¿no? En los vasos venosos pulmonares, en estos vasos hay líquido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un edema pulmonar, una congestión pulmonar, estos vasos como que crecen, se van un poquito más grandes, y como los vasitos son, en realidad, o sea, la densidad de la sangre en realidad es hiperdensa, es lo que justamente hace que nosotros veamos esas líneas. Ya es lo que nosotros vemos. Infiltración celular, por ejemplo, las famosas linfangitis carcinomatosas. Estas linfangitis están acá, ¿no? Entonces, recuerden, hay linfáticos alrededor, hay linfáticos también en el centro. ¿Y cómo son los linfáticos? Son como pequeñas cuerdas, ¿no? Que van como pequeñas cuerdas, ¿no? No son tan lineales como los vasos venosos, ¿no? Entonces, por eso es que ellos pueden tener un patrón reticular, un reticulonodular o un nodular. ¿Ya? Fibrosis, recuerden que todo esto está resguardado por tejido de sostén, ¿no? Tanto adentro como afuera, ¿ya? Puede haber fibrosis, por ejemplo, el famoso patrón reticular que se da en el intersticio intralobulillar, que se caracteriza por el patrón de abejas y que no es reversible. Por eso se llama panal de abejas, son pequeños. Y también puede estar por sangre, ¿no? ¿Por qué puede estar por sangre? Recuerden, hay estructuras venosas, arteriales, las vasculitis. Las vasculitis van a ser patrón intersticial, ¿ya? Entonces, miren, cada estructura que está ahí, que puede representar una patología, nos da patrón intersticial. Ahora, ¿en qué lo diferenciamos del patrón alveolar? Porque simplemente
no está ocupado el alveolo, ¿no? Entonces recuerden, no tiene nada que ver, los alveolos tienen, ahí no hay ocupación, tienen aire. Es por eso que, por ejemplo, un patrón intersticial no hace este borramiento de vasos. No hace borramiento. Disminuye, sí, atenúa, pero no hace borramiento de vasos. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Entonces, lo que les dije, puede ser de aspecto nodular o reticular, va a depender de lo que está afectado. Puede ser simétrica, bilateral, ¿no? Bilateral, por ejemplo, la congestión pulmonar, ¿ya? Bilateral, por ejemplo, algunas neumonías. Bilateral podría ser, o simétrica, podrían ser las vasculitis. Asimétricas, por ejemplo, las neumoconiosis. ¿Pueden dar patrón nodular? Sí pueden dar patrón nodular. ¿Por qué pueden dar patrón nodular? Porque en el medio, recuerden, miren, hay un bronquio. Y si este bronquio se tapa con moco, te va a dar un patrón nodular. Salud. Salud. ¿Ya? Entonces puede dar un patrón nodular, ¿ya? Entonces las áreas afectadas son más extensas que las alveolares. ¿Por qué? Recuerden, el alveolo estaba situado, o sea, todo el parénquima alveolar estaba, ¿se acuerdan que habían unos poros de Koch? ¿Ya? Listo, pero estaban limitados por las fisuras. Sin embargo, el patrón intersticial no se limita por las fisuras. Exacto. ¿Ya? Entonces no tiene una distribución lobar. ¿Ya? No va a tener una. ¿Se aprecia broncograma aéreo? ¿Habrá broncograma aéreo? No. No hay broncograma aéreo. ¿Borrará las estructuras vasculares? No. Ya lo dije, no borra las estructuras vasculares. Entonces, miren, tenemos, la enfermedad intersticial puede tener diferentes patrones. Miren, tenemos un patrón lineal, tenemos un patrón reticular, tenemos uno mezclado, retículo nodular, tenemos solo nodular. A ver, vamos. Lineal, las famosas el edema pulmonar. El reticular, característico, por ejemplo, de la patología que es irreversible. Carlos, ¿cuál es? Fibrosis. Fibrosis pulmonar, es irreversible. Retículo nodular, las linfangitis carcinomatosas. Les dije, esas cuerdas que tienen como, no son lineales, ¿no? Que tienen como unas barriguitas, porque así son los linfonodos. Ustedes entran al internet, cómo se ven los linfonodos, van a ver así, ¿ya? Nodulillar, lo que les explicaba, ¿no? Por ejemplo, cuando el tapón que puede haber en las bronquiolitis, por ejemplo, en la tuberculosis miliar, no sé si han escuchado de la tuberculosis miliar, eso, ¿ya? Y luego, esto de acá es las presentaciones, también puede haber un aumento de la densidad. ¿Qué quiere decir? Que no se va a ocupar el alveolo, sin embargo, por la patología que está alrededor, la atenuación del saco alveolar sí se va a ver afectada. Y va a disminuir, ya no va a ser tan radiolúcido, por así decirlo, sino va a ser un poquito más radiopaco, sí, pero no va a llegar a borrar vasos. Vamos a ver los vasos, vamos a ver el intersticio y eso se llama vidrio esmerilado. Solamente manejado antes de la pandemia, hablábamos de vidrio esmerilado solo en imágenes tomográficas. Lo ideal son imágenes tomográficas. Sin embargo, después del COVID o el tiempo de COVID, ya se empezó a utilizar, por ejemplo, esa tecnología en pacientes cuando veíamos las placas de tórax, porque tenían una presentación especial, no llegaban a hacer consolidaciones, pero había afectación del intersticio, ¿no? Del intersticio de tal manera que la transparencia no era la misma, ¿ya? Y era pues de grandes extensiones, por eso es que en pacientes con COVID, ¿no? Nosotros hablábamos de extensiones del 60, 70, 80% del pulmón, rapidísimo, ¿no? Y después todavía, ¿no? Por eso es que, si ustedes se acuerdan, uno de los esquemas de COVID, pero ya de los esquemas aprobados con los estudios, no tenía en primera instancia tratamiento antibiótico.
no tenía tratamiento antibiótico, porque no era, la patología no era alveolar, no era infecciosa en sí, era un virus sí, pero no era. Entonces, por eso es que no se les daba antibióticos, solamente se les daba antibióticos luego cuando se consolida. ¿Ya? Entonces, ese es el famoso virus Marilao que vamos a aprender a ver ahora, ¿no? Que no es otra cosa que la disminución de la densidad. Y pueden haber, por ejemplo, otras patologías, no, disculpen, que es un aumento de la densidad, pero pueden haber patologías con disminución de la densidad. ¿Cuáles son? Los quistes, los enfisemas. En tomografía, sobre todo en tórax, en tomografía de tórax, un quiste está lleno de aire. ¿Ya? Acuerden, una pregunta, o sea, los quistes normalmente hepáticos, renales, son líquidos, ¿no? Ya, no, en tórax los quistes tienen contenido aéreo, ¿ya? No se confundan. Solo en tórax. Solo en tórax. Listo, vamos, seguimos ahora. Hasta acá todo claro, ¿no? Entonces empezamos a hablar uno por uno. El patrón lineal. El patrón lineal es típico de la afectación del intersticio interlobular. ¿Ya? ¿Qué hay en el intersticio interlobular? Hemos dicho los vasos venosos, linfáticos e intersticio. 3 cosas, ¿no? Entonces, por eso es que van a tener esta característica, líneas, ¿ya? Como son líneas, se pueden confundir con, si ya nosotros hemos visto imágenes, sobre todo en rayos X, con las líneas, por ejemplo, que dan las estructuras venosas, los vasos venosos, ¿no? Ahora, doctora, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo diferencio? Hay su forma de diferenciar y ahora lo vamos a aprender. Ya, entonces es un engrosamiento homogéneo y regular del intersticio, ¿ya? Y representa el engrosamiento de los septos interlobulares. Entonces vamos saltando acá. Miren, ¿qué hemos dicho? Agua, si es en los vasos venosos, por edema, en este caso es simétrico. Y si nosotros vemos que es asimétrico, irregular, focal, más focal, es característico por las enfermedades carcinomatosas, ¿no? Entonces, mientras que un lado acá está afectando las estructuras venosas, acá está afectando los linfáticos. Y puede ser por un tercero. ¿Qué nos falta? ¿Qué más? Venas. Tejido. El tejido. Entonces, por inflamación, sobre todo en algunas patologías virales o también las neumoconiosis, patologías crónicas. ¿Ya? Asbestosis, silicosis, ¿ya? Todo eso. Entonces, miren lo que les decía acá. Las líneas intersticiales, por lo general, son de localización periférica. Estas son las famosas líneas B de Cardi, lo que vamos a ver típico, por ejemplo, en un edema, una congestión pulmonar. La primera presentación, resulta que la congestión pulmonar, doctor, usted me ha hablado del patrón alveolar en congestión pulmonar, ahora me está hablando del patrón intersticial. Ya, lo que pasa es que la congestión pulmonar, el edema pulmonar pasa por etapas, ¿ya? Desde una etapa de redistribución hasta una etapa de consolidación. Entonces tienen las primeras etapas de redistribución, hace más un patrón intersticial, y cuando esto ya sobrepasa, termina transformándose en un patrón alveolar. ¿Ya? Correcto. Entonces, por eso. Entonces, miren las líneas B de Carli, que son líneas o láminas hiperdensas, paralelas a la pleura, perpendiculares a la pleura, disculpen. Y tenemos las líneas A de Carli, que son paralelas a los vasos bronquiales. ¿Cuál es la diferencia? Que las líneas intersticiales son más periféricas y las sombras vasculares son más centrales. ¿Qué pasa? El ilio, las estructuras vasculares, y recuerden, van empezando a engrosar, son más gruesas y luego se van dividiendo porque tiene una división dicotómica, y a la final nosotros no la vemos. Solamente lo vemos hasta las 2/3 partes, ¿no?, mediales del parénquima pulmonar. ¿Ya? El patrón intersticial es más abundante en las bases, o sea, más en las bases, mientras que las estructuras vasculares son periliares, ahí no hay duda. No se ramifican, esto no se ramifica, las estructuras vasculares sí tienen ramificación dicotómica, ¿no?, de grueso, y se van dividiendo como arbolitos hasta desaparecer, hasta hacerse lo más delgado posible.
¿Se disponen en todas las direcciones? Sí, porque acuerden, esto está entre el intersticio reticular y son pues como cuadrados, poliedros que están uno tras otro, por lo tanto pueden encontrarlo paralelos, rectangulares, como quieran. Mientras que las estructuras vasculares no son así, ¿ya? Por lo general las estructuras vasculares tienen una distribución en abanico, muy diferente. No se afilan. ¿Qué significa afilar? Quiere decir que disminuyen de grosor hacia la periferia, no, mientras que las estructuras vasculares sí. Entonces, de esta manera nosotros los vamos a diferenciar. Miren acá, miren esta radiografía de tórax y miren estas bandas, estas líneas hiperdensas perpendiculares a la pleura. Famosas líneas B de Kerr, que pueden medir desde 1 a 2 centímetros y es una manifestación de que hay una redistribución en un posible patrón de congestión pulmonar. ¿Ya? Congestión pulmonar. Y estas son las líneas A de Kerr, miren acá, estas bandas, ¿no? Miren, son gruesas, ¿no? Hasta el final terminan gruesas. Miren, si nosotros vemos, las estructuras vasculares empiezan gruesas acá, pero van desapareciendo. Pero esta, mira, se mantienen gruesas, miren acá. ¿Ya? Y como son de orientación oblicua, pariliar, a veces se confunden con las estructuras vasculares, pero no. Vamos. Y, por ejemplo, el famoso edema agudo de pulmón. ¿Ya? Lo mismo, distribución central, periliar, simétrica. La diferencia es que acá hay engrosamiento del intersticio interlobuliar, las famosas líneas de Kerr, ¿no? ¿Se puede engrosar el manguito peribroncovascular? Sí, porque los vasos están acá. Aparte de esto, del manguito peribroncovascular, también el patrón intersticial, los vasos que están más alejados. Mala definición de los vasos periliares y deflecamiento. ¿Qué quiere decir? Miren acá. ¿Ve? Deflecamiento va desapareciendo a medida que se va alejando. Y puede estar asociado a derrame pleural, puede estar asociado a cardiomegalia, y hablamos de insuficiencia cardíaca congestiva. Puede provocar ensanchamiento del mediastino de las estructuras vasculares a este nivel. ¿Ya? Entonces, viene asociado de todo eso. Miren la linfangitis carcinomatosa, igual, pero no tiene la distribución periliar. Miren, es asimétrica, es mayor en el emitoras izquierdo que en el emitoras derecho. Es completa, y también es un patrón reticular, pero es completamente diferente. ¿Ya? Y ¿qué está afectado acá? El intersticio interlobuliar, sobre todo los linfáticos. Y estos de acá pueden ser unilaterales, pueden ser focales, ¿ya? Pueden ser parchados, o sea, en un lado, acá. ¿Por qué? Porque la distribución es desordenada, es de acuerdo a la invasión de las células cancerígenas y también del grado de agresividad de la patología. ¿Ya? Entonces, todo lo que es desorden es cáncer. ¿Ya? Todo el cáncer tiene un comportamiento bastante desorganizado. Miren acá, miren también, ¿ves? Si se dan cuenta, es un patrón reticular prácticamente en todo el pulmón. Miren, este es ya más simétrico, ¿no? Es más simétrico, miren, difuso, no se parece en nada a la distribución del edema pulmonar, ¿ya? Y acá lo que nos va a ayudar bastante, por si acaso, es el antecedente. Nosotros evaluamos no imágenes, sino casos clínicos. Paciente que tiene un antecedente, por ejemplo, típico de las linfangitis carcinomatosa, los cánceres, ¿no? Cáncer de mama, el melanoma, ya son presentaciones que pueden hacer, tiroides, el cáncer de tiroides, ¿ya? Listo, hasta ahí hemos visto lo que es patrón reticular y dónde se presenta. Ahora vamos a hablar, patrón lineal y dónde se presenta. Ahora vamos a hablar patrón reticular. Y cuando nosotros hablamos de patrón reticular, ya hablamos del intersticio intralobuliar. O sea, estamos dentro del lobulillo, pero entre asino y así. ¿Ya?
Por eso es que se ve más pequeñito, miren, más pequeñito. ¿Ya? Porque ahí. Entonces son capacidades lineales a manera de red, pequeñito. ¿No? O sea, acuérdense, el lobulillo pulmonar secundario mide prácticamente 1 a 2 centímetros. Por eso el patrón intersticial es grande, es un poco grueso. ¿Ya? Pero el intersticio intralobulillar es pequeño, son líneas, son menores de 1 centímetro, son bastante, y son múltiples. Entonces es un patrón reticular fino, puede también estar representado por un patrón reticular grueso, sobre todo en el panal de abejas, y que representa en este caso destrucción del parénquima pulmonar. ¿Ya? Destrucción. Entonces acá lo que está solamente es el esqueleto axial. Recuerden, el esqueleto axial. Por lo tanto, ¿qué patologías van a haber? Tienen que haber las patologías de las neumonitis, las neumoconiosis, ¿ya? Entonces, acá tenemos las famosas fibrosis pulmonar, el patrón de panal de abejas que hemos hablado. Y el engrosamiento de este intersticio puede estar dado a su mismo tiempo por líquido, cuando se extravasa, puede estar dado por tejido fibroso. Forma de panal de abeja. Cuando afecta el esqueleto, es panal de abeja. O también puede estar infiltrado por células. ¿Ya? Y acá el que más nos interesa es el tejido fibroso o panal de abejas. ¿Ya? Ese es el que nos va a importar. Ahora, miren acá. Resulta que existen combinaciones, ¿ya? Combinación del engrosamiento del tallo, miren, patrón, miren estos patrones, este patrón y estas líneas, ¿no? Y disminución de la atenuación del parénquima pulmonar, que es el famoso vidrio delustrado. Entonces, miren, este es el famoso vidrio delustrado. No es una consolidación, ¿por qué? Porque yo puedo ver los vasos o las estructuras también intersticiales a través de ellos. Pero si ustedes se dan cuenta, prácticamente esa densidad no es una densidad aire completamente. Viene o está siendo ocupada. ¿Ya? Y esta presentación no es exclusiva de una enfermedad, sino es un signo radiológico. Puede estar, por ejemplo, en pacientes con congestión o edema pulmonar. Podemos verlo en la proteinosis alveolar. Lo hemos visto en algunas patologías virales como el COVID, las neumonías COVID. ¿Ya? Entonces simplemente es un patrón, no representa a una enfermedad específica. ¿Ya? Entonces, y si es que está alrededor del manguito perivascular, ¿no? Nosotros lo podemos relacionar con edema pulmonar. ¿Ya? Con edema pulmonar. Miren acá. Si fuera septal, focal, unilateral, lo que les dije, miren, pequeñito, ¿ves? Solamente en este segmentario, miren acá, las regiones posteriores, el parénquima está muy bien, ¿ya? Y esto no es solamente lineal, sino miren, parece que lineal y algunos, miren, como que retículo nodular, ¿ven? ¿Ya? Entonces, típico de la carcinomatosis linfangélica, típico de los cánceres focales, irregulares, asimétricos. Miren este patrón acá. Tiene un patrón reticular grande, miren, pero también está afectado algunas zonas, ¿no? del intersticio, ¿no? Del intersticio intralobular. Miren este patrón en vidrio esmerilado, ¿no? Miren, y este es el famoso pavimento loco. ¿Por qué le llaman pavimento o crazy paving? Porque si ustedes se dan cuenta, miren, estos son los lobulillos pulmonares secundarios, les presento. Todos estos cuadrangulados que parecen como bloquetas, como un pavimento, cuando nosotros vemos de piedra en el piso, esos son los lobulillos pulmonares secundarios. Y esta es la afectación del intersticio, miren, el vidrio esmerilado, la atenuación del aire, ¿no? Y típico de la famosa proteinosis alveolar. ¿Ya? ¿Qué es la proteinosis alveolar? Proteínas de la salud. ¿Alguno ha escuchado hablar? Es la acumulación a nivel del alveolo, ¿no? Y del intersticio
de una fosfolipoproteína. ¿Ya? ¿Qué hace? Miren, ¿no? Derivada del surfactante, ¿qué hace? Miren, que la atenuación del parénquima, de la región del lóbulo pulmonar secundario, disminuye. Por eso es que nosotros vemos el famoso crazy part. Miren acá, pequeñito, miren, muy pequeñito, bastante pequeñito, ¿ya? Este es el famoso panal de abejas. De caracterización subpleural, ¿no? Pueden haber múltiples filas, son en realidad imágenes quísticas, pequeños quistes, filas de quistes, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos de panal de abeja como una red, como un panal de abeja, como su propio nombre lo dice, nosotros tenemos que hablar de fibrosis pulmonar. Y tenemos que saber que la fibrosis pulmonar no es reversible. ¿Ya? Es un patrón que ya no va a volver, es un parénquima pulmonar que no va a volver a la normalidad. Por eso es importante que se diagnostique. La tomografía en los últimos 10 años ha cobrado un papel muy importante, porque ahora ya no se hace biopsia del parénquima pulmonar. Es bien difícil biopsiar el parénquima pulmonar, les comento. Bien complicado, porque neumotórax, hemotórax, ¿no? Es bien complicado, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Ya no se hace biopsia, pero una buena lectura con un estudio tomográfico que le llaman el TACAR, cortes milimétricos, permite que nosotros evaluemos el patrón intersticial y que nosotros diagnostiquemos fibrosis pulmonar sin necesidad de hacer una biopsia. ¿Y por qué es importante esto, doctora? ¿Por qué es importante si eso no es reversible? Es importante porque resulta que en los últimos 10 años existe un medicamento que hace o evita que esto progrese. Entonces podemos salvar y dar calidad de vida a los pacientes. Por eso es que también en los diferentes hospitales, ¿no? hay grupos que, donde están asociados médicos, tanto neumólogos como radiólogos y patólogos, que hacen consenso para ver caso por caso de los pacientes y definir si este paciente realmente tiene una fibrosis pulmonar y es candidato a este medicamento. Ya mejora mucho la calidad de vida del paciente. Entonces miren, uno de los casos en los cuales la tomografía puede cumplir un patrón tan importante, un papel tan importante, que nos evitamos de hacer biopsia. Entonces recuerden, panal de abejas, NIU también conocido, neumonía intersticial usual, pues lo vamos a ver. Quiero ver cuánto tiempo tenemos que correr. Lo vamos a ver solamente en fibrosis pulmonar. Y eso es lo que les dije, ¿no? Reticular descriptivo a la cabeza de la fibrosis pulmonar, pero las neumoconiosis no se alejan. Silicosis, asbestosis, antracosis, ¿ya? A la cabeza, ¿no? Algunas inhalaciones de gases, fármacos y bueno, las infecciones también están acá. Miren acá un caso típico de asbestosis, miren el parénquima pulmonar como está distorsionado, miren en este segmento, ¿no? Bastante heterogéneo, ¿no? Entonces, en algunas fases precoces de la asbestosis, nosotros vamos a tener un patrón intersticial lineal fino, ¿ya? Pero a medida que va avanzando, miren cómo se va haciendo más grueso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una progresión de la fibrosis y va a terminar destruyendo, ¿ya? Va a terminar destruyendo, ¿no? Pero ahora, doctora, ¿cómo yo lo diferencio esto de las otras patologías? Yo he visto la fibrosis pulmonar y me estás diciendo que es el mismo patrón. ¿Cómo lo diferencio? Por esto. Porque se caracteriza por tener calcificaciones o placas en las pleuras, sobre todo en las cúpulas diafragmáticas. Miren acá. Calcificaciones pleurales. Típico, ¿no? De la asbestosis. Entonces, un patrón intersticial con calcificaciones pleurales, asbestosis. Y ahora vamos por otro tipo de presentación, el patrón nodular. Resulta que no todas líneas en patrón intersticial, sino hay un patrón nodular. Y este a la vez se divide en tres tipos de distribuciones.
perilinfática, centrolobular y aleatoria. Y tiene mucho que ver con el lobulillo pulmonar secundario. ¿Por qué? Porque si es centrolobular, es el intersticio centrolobular. ¿Quién está en el centrolobular? La arteria y el bronquiolo terminal. Y también hay algunos linfáticos, recuerden. ¿Ya? Ese es el centrolobular. Perilinfática es el intersticio perilinfático, ¿no? Recuerden, alrededor, ¿ya? Y resulta que hay uno que se llama distribución aleatoria que puede estar en los dos, tanto centrolobular como perilinfática, y esto se llama random. Ahora, doctora, ¿cada uno de estos representa una patología? Sí, representa una patología. Por ejemplo, el perilinfático típico de las carcinomatosis. Perilinfático, carcinomatosis a la cabeza, pero la sarcoidosis y la silicosis también lo pueden presentar, ¿ya? El rando, o sea, difusa, es típico de la TBC miliar. Acá van a encontrar a la TBC miliar en el rando. Y el centro lobular, miren, los carcinomas bronquiolares, las infecciones, las bronquiolitis respiratorias, ¿no? Acuerden, ahí estaba el bronquiolo terminal, ¿ya? Entonces, cada uno tiene una particularidad. Miren acá, un patrón nodular perilinfático. ¿Y cómo ustedes identifican que sea perilinfático? Bien fácil, se van a las cisuras. Ubican las cisuras, hoy día hemos conocido dónde están las cisuras, y si en las cisuras, como acá, ustedes encuentran estos nodulitos, ese es perilinfático. Lo primero que piensan es la famosa carcinomatosis linfangítica, ¿ya? La primera. Si no tiene nada que ver, es una enfermedad ocupacional, silicosis y asbestosis. Miren, el centro lobular, y el centro lobular es porque está en el centro de los lobulillos, y también dan un famoso patrón en árbol en brote. Miren acá, entra acá y este es obviamente la afectación es del bronquiolo terminal, miren, y son tapones mucosos, ya sea de procesos inflamatorios, víricos, bacterianos, y por eso es que cuando nosotros lo vemos, vamos a ver, miren acá, esta parte, el famoso árbol en brote. Bien típico de las TBCs activas. En nuestro medio, árbol en brote, TBC activa, pero no es exclusivo. Recuerden, no es exclusivo, porque otra patología lo puede dar. ¿Ya? Y la distribución aleatoria, miren, la distribución. Ahora, ¿cómo yo sé, disculpen acá, que esto de acá no es linfático ni aleatorio? Es porque esto no va a haber en la cisura. Recuerden, las cisuras no están, ¿ya? Va a respetar bastante las cisuras, por lo tanto, por ahí lo descarto. Y si ustedes tienen un patrón así prácticamente nodular, donde ustedes ven la cisura o la pleura, miren acá, y también ven en el centro, esta es la aleatoria o raro, típico de la neumonía, típico de la neumonía. Entonces ahí terminamos patrón nodular, ¿no? Entonces recuerden, nodular, 3 presentaciones, ¿ya? Centro lobular, ¿ya? Linfangítica y el raro, aleatorio raro. Y cada uno tiene una representación, ¿no? Una enfermedad. De la centro lobular, el famoso árbol en brote típico de TBC. El random o patrón miliar típico de la TBC miliar, ¿ya? Y el que es centro lobular, bueno, eso también lo hemos visto cuando, y la que es solamente linfangítica o sea, linfangítica es de las carcinoma. Listo, ya entonces ya tenemos nosotros 3 patrones y sus representaciones más frecuentes. No hay pierde, salud. Ahora, entramos a aquel que hay alta atenuación, y esto es el famoso vidrio irregular. Pues miren, esta es la consolidación. Miren, el espacio está ocupado por moco, pus, pero acá no. Acá no, acá la alteración es del intersticio interlobular, ¿se acuerdan? Interlobular, y por eso es que se ve las estructuras vasculares. ¿Ya? La famosa vidrio irregular. Y miren acá,
vuelvo, un carcinoma, y no es exclusivo de ninguna enfermedad, solamente es un signo radiológico, y acá les traje dos presentaciones. Miren acá, en esta consolidación yo no puedo diferenciar dónde están mis vasos, nada, ¿no? Ni mi intersticio, pero acá sí. Miren, acá hay pérdida de la donación del parénquima, pero yo sí veo los vasos, miren. Vidrio esmerilado y consolidación, ¿ya? Y se representa enfermedades agudas, ya les dije, edema de pulmón, enfermedades crónicas, las famosas neumonitis carcinoma broncoalveolar, la neumonitis por hipersensibilidad, las neumonitis organizadas, el NINE, que es una neumonía intersticial no específica que abarca un mundo de enfermedades. ¿Ya? Entonces es un signo radiológico. Miren acá. Miren, el patrón en mosaico no es otra cosa más que las zonas normales por zona.